Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es un encuentro, un diálogo organizado por el Centro Cultural España Córdoba en el marco de la Feria del Libro Córdoba, en el cual vamos a charlar con dos escritoras argentinas, con Claudia Piñeiro y con Ana Yurba. Mi nombre es Juliana Rodríguez, soy periodista, y antes de arrancar voy a hacer una muy breve presentación de ambas. Bueno, Claudia Piñeiro es una escritora que ha trabajado mucho en género policial, en novelas, en cuentos, en guiones, en obras de teatro, y fue recientemente reconocida con el premio de Dashiell Hammett de la Semana de Gijón por su novela Catedral. Ana Yurba, por su parte, es una escritora cordobesa que ha vivido en Barcelona, en Berlín, actualmente está en Texas, Estados Unidos, que también ha incursionado en la poesía, en los relatos, en las novelas, y en el mismo evento de la Semana de Gijón fue premiada con el premio Celsus por su libro de relatos Constelaciones Familiares. Hola, chicas, ¿cómo estás? Hola. Hola Juliana, hola a todos y todas. Bueno, en principio he tratado de pensar en algunas similitudes o puntos de encuentro entre las dos, que trabajan no necesariamente con escrituras que estén vinculadas, pero pensaba mientras preparaba la nota, bueno, las dos, desde lo más obvio hasta lo más específico, las dos son escritoras argentinas reconocidas en el exterior, que comparten estos premios, este premio reciente en la Semana de Gijón, y que vienen trabajando cada una desde su lugar y su manera con géneros bastante específicos de la literatura, en el caso de Claudia con la novela negra, con el policial, con el thriller, en el caso de Ana más emparentado con el sci-fi o con la fantasía de alguna manera. Y lo primero que quería preguntarles a las dos, y cada una me responde como quieres, cómo cada una se acercó a esta escritura específica que vienen trabajando y a partir de qué lecturas, ¿no? Cómo llegan a inmiscuirse en este texto. Claudia, please. No, hice así para que empieces vos. Vale. Bueno, yo no me siento no siento que escriba pensando en un género, que tampoco soy una gran lectora del género. La última novela que escribí no va sobre género, tiene un elemento sobrenatural al final, es una novela sobre arte contemporáneo y ciertas conversaciones en el feminismo. Y la novela con la que estoy aquí, en este momento, la que estoy empezando a trabajar, va sobre un evento histórico que voy a recrear, va a ser una novela epistolar, o sea que creo que el frame, el fantástico y toda esa tradición me encanta, y Constelaciones Familiares, el libro de cuentos porque recibí el premio de la Semana Negra de Gijón, está enmarcado en eso, pero no creo que hacia el futuro, no me interesa casarme con ningún género, soy una escritora bastante anfibia. De hecho, también el año que viene voy a publicar un poemario, o sea, no solo dentro de la narrativa me siento... Y bueno, y referentes, por supuesto, Ray Bradbury, o sea, de lecturas de la adolescencia como que iluminaron algo, la colección Minotauro, no la Minotauro ahora, la de Paco Porrúa. Y bueno, y después una cosa que vengo diciendo en los últimos 12 años es que el canon argentino es muy ecléctico en los referentes de narrativa, de cuentos, ¿no? Cuentistas lo tenemos a Borges, a Cortázar, en el centro del canon, bueno, el primer Cortázar, que son, bueno, narrativa fantástica, y bueno, eso genera como que nuestra literatura está casada, bueno, y la tradición latinoamericana, Juan Rulfo o los orígenes, digamos, del realismo mágico, creo que hay una relación, no me quiero poner a hacer epistemología diferente con la realidad, y que en la ficción eso aparece. Por eso no siento que, si bien en Constelaciones, voluntariamente en todos los cuentos hay un elemento inexplicable, o sea, me interesa explorar la grieta esa en la realidad en la que entra, ¿no? El agnosticismo, creer, no creer, pero sin terminar de resolverlo y contagiar esa incertidumbre. La ficción como lugar de incertidumbre, como el lugar donde agarras al lector, la lectora y lo llevas, lo encerras en un cuartito, apagas la luz y que se arregle este instinto que puede sonar un poco sádico.
Creo que eso está en esos cuentos, y no es el instinto que me mueve siempre, pero sí en ese proyecto específico y también en La Puerta del Cielo, en mi primera novela. Y bueno, Sí. eso sí viene sobre todo Bradbury. Para mí El Hombre Ilustrado fue así como una, y Crónicas Marcianas fueron así como una iluminación. Por esa cosa más humanista que encontraba. Yo leía ciencia ficción, pero ciencia ficción dura, Isaac Asimov y esas cosas. ¿En tu caso, Claudia? Bueno, yo la verdad es que también el género siempre me sorprende, ¿no? O sea, yo empezaba a escribir una novela y en la novela aparecía la muerte y aparecía la muerte en circunstancias en que a veces había que un enigma y una búsqueda de la verdad. A veces las preguntas nunca eran, mejor dicho, nunca las preguntas eran la típica pregunta del policial de quién lo mató y por qué, sino que la muerte se presentaba de otra manera y las preguntas eran otras, pero siempre había como una subtrama policial no buscada dentro del género. Es como que el género me tomaba de camino en la escritura y sobre todo cuando después aparecían, ¿no? Alguien externo a la escritura, que puede ser un librero, un festival, un editor que dice, esto puede ir en la colección de novela negra, yo decía, bueno, sí, puede ir, pero no es que yo lo concebí pensando, esto es una novela negra. Después de que me pasó varias veces, cuando escribí Betty Boo, dije, esta la voy a escribir plantada en el género, y Betty Boo de principio a fin fue una novela negra pensada de ese modo. Sin embargo, también tiene esas características que tienen los libros que yo escribo, que tienen muchas historias secundarias. A veces en el policial clásico las historias secundarias no importan tanto, simplemente porque la trama es tan potente que vos tenés que ir a resolver quién lo mató y por qué. En cambio, yo me tomo el tiempo para contar otras cosas, y finalmente creo que hay elementos del género negro que a veces están muy presentes y otras veces están menos presentes. Entonces, la calificación es un poco rara en ese sentido. Yo digo, bueno, escribo con muertos. Como escribo con muertos, termina estando dentro del género policial. Pero es un género que me gusta, me encanta que el género vaya rompiendo los límites, ¿no? Que cada vez entren cosas más diversas dentro del género. El hecho de que a Catedrales le hayan dado el premio de Gijón a mí me entusiasmó mucho, porque no es tampoco una novela de género típica, es una novela que cuenta situaciones que tienen que ver con los problemas de las mujeres en el mundo, y entonces también dentro de un concurso de novela negra, con la tradición que tiene Gijón, muy masculino, que se va de a poco como abriendo, por suerte, a Ana y a otras ganadoras mujeres, pero que nos costó a las mujeres entrar como finalistas, como ganadoras, etcétera, ¿no? Entonces todo eso me entusiasma, ¿no? Como ir corriendo los límites del género para poder ir contando otras cosas también, ¿no? Y en ese sentido, bueno, referentes dentro del género, yo creo que nosotros en la Argentina tenemos un privilegio con respecto a otros países, ¿no? Porque siempre el género negro, siempre no, a veces hay como una cierta subestimación, ¿no? Se lo ve como un género que puede ser menor, porque como hay tanto escrito dentro del género negro, también hay novelas que son más de enigma y nada más, que están más lejos de la literatura más pulida, y hay otras que son grandes obras de literatura. Hay de todo. Pero creo que nosotros en Argentina no le tenemos miedo a escribir género negro, porque nuestros grandes maestros adoraban el género negro. Digo, Borges adoraba el género negro y se la pasó traduciendo y tenía el séptimo círculo. Piglia, que es otro de nuestros maestros, se la pasó estudiando el género negro y escribiendo género negro. Entonces es como que tenemos una habilitación al género mucho mayor que en otros países, me parece. Las dos hablaron... Coincido totalmente. No, hablando de eso justamente, las dos hicieron referencia de alguna manera a la tradición literaria o al canon en el caso de Ana. Esta es una pregunta muy amplia, no nos pongamos tampoco en plan teoría literaria, pero sí me parece interesante pensar cómo la incursión de escritoras mujeres en estos géneros tan canónicos o que tienen figuras canónicas de mucho peso, en Argentina sobre todo, creen que cambia, altera, introduce nuevas temáticas o nuevas maneras de abordar las temáticas de siempre. Bueno, el género negro a mí me parece que sí, que hace algunos cambios, porque indudablemente nosotros estamos mirando el mundo no siempre desde la misma ventana, o no, digamos, en general las mujeres miramos desde los bordes, somos como outsiders de donde se generaba el poder del mundo, entonces estamos mirando desde otro lugar. Eso no quiere decir que no podemos hablar de los mismos temas, contar las mismas cosas y hacer literatura que tiene que estar dentro digamos, de los mismos
lugares, ni no una literatura aparte porque somos mujeres y escribimos, ¿no? Por supuesto que es parte de la misma literatura, pero es cierto que nosotros estamos mirando quizás desde otro lugar y desde un lugar que en un primer momento fue un lugar de resistencia, ¿no? De resistir a este lugar de poder que tuvieron siempre los hombres dentro del mundo literario, ¿no? Y me parece también que eso, por eso también hay tanta literatura escrita por mujeres que hoy gana premios en los mejores premios del mundo, como le pasa a Gaby Cabezón Cámara, o a Diana Harvitz, o a Samantha Shevlin, o a Mariana Enríquez, ¿no? Hay una iluminación sobre lo que estamos trabajando, pero también hay textos que tienen una trascendencia literaria sustancial, ¿no? Sí, yo creo, en mi caso particularmente, más también como crítica literaria y haciendo como mis mapas de lectura, por eso no podría ser escritora si no fuera buena lectora. Creo que primero me considero una buena lectora. Es la reescritura, un revisionismo que apunte, digamos, hacia el futuro, ¿no? El revisionismo en sí me parece como un poco reaccionario, no es idea de todo pasado, es como retomar las mitologías, la religión, y la mitología en todo sentido, no solo la mitología clásica, el folclore. A mí me interesan mucho las reescrituras, de hecho mi último libro de ensayos se llama Cuentos de hadas contemporáneos, y va sobre cómo de diferentes escritores, bueno, y también algunos escritores reescriben el folclore de Europa Central y también folclore alrededor del mundo, y lo tengo un poco presente, no diría a nivel fórmula. Bueno, en el primer cuento de Constelaciones hay una reescritura de un tópico de la Laguna Estigia, donde se cruza un poco la cuestión material en Argentina, que es algo que siempre, que cada vez que llego a la casa de mi mamá hay gente pidiendo plata cada rato, tocando el timbre, dije esto, y esos cruces a mí me interesan mucho, pero no es algo, lo tengo latente porque lo alimento. Y para mí, en esta cuarta, quinta ola feminista, todo eso se está viendo en la ficción. En algunas autoras a una forma muy formulaica, o sea, hay de todo. Por un lado se está dando más visibilidad a las mujeres, pero claro, desde este nicho de literatura femenina que es infame, o lo que, bueno, en el mercado americano se llama, en el mercado anglosajón se llama women's fiction, que es un middle brow, como una calidad así, no quiero dar nombres, pero para mí es un momento en el que convive mucho, y en el caso de las escritoras argentinas, como bien lo dijo Claudia, o sea, más allá de la visibilidad de la idea de fenómeno, que también es un concepto que no me gusta mucho, está la calidad, y eso es irrefutable. Y eso es a nivel latinoamericano, agregaría nombres como, bueno, Fernanda Melchor, otras autoras, y eso es lo de la calidad y las traducciones. O sea, hay como una confirmación en el extranjero de la calidad de esas autoras, ¿no? Es como que no es solamente que la prensa esté interesada, que se dé más visibilidad, y ahí dentro del fenómeno conviven como todo. Pero, no sé, creo que las escritoras hemos estado como mucho tiempo haciendo talleres, estando ahí y ahora está subiendo como la espuma. Pero en realidad escritoras buenas hubo siempre. De hecho, me da vergüenza mencionar a Rulfo, porque en realidad Rulfo se inspiró en María Luisa Bombal, escritora chilena, en La Mortajada. La Mortajada es la primera obra del realismo mágico. Por eso, para mí es como en la práctica trabajar en ese revisionismo, le tengo que poner algún nombre, y también en la teoría, en mis lecturas, en el mapa de lecturas y en lo que me gusta contagiar como lectora. O sea, contagiar esa sensación de cuando yo acabo de leer una autora que me gusta mucho, que me dé ganas de escribir. Ese contagiar ese placer, ese hedonismo, eso. Tiene un poco que ver con esto, y también es un tema amplio que me parece que las dos, en estos libros de los que estamos hablando hoy, en Constelaciones Familiares y en Catedrales, es un tópico que permite trabajar la ficción desde lugares muy singulares, que les toman cada una, que es la religión, la mitología religiosa, la religión como cultura de vida latinoamericana, bueno, desde lugares muy distintos, que no quiero analizarlos yo, sino que me gustaría que nos cuenten ustedes cómo ingresa la religión, sea desde la mirada más institucional o más tradicional latinoamericana, o desde la mirada más de mitos, o bueno, o de pensamientos mágicos. Cualquiera de las dos puede empezar, porque me parece que es muy singular tanto en la novela de Claudia como en algunos de los cuentos de Ana. En el caso de cómo entra la religión en
en mis novelas, me parece que entra de la mano de cosas que se repiten en todas mis novelas que tienen que ver con el encierro, el prejuicio, las normas que hay que romper. Entonces, lamentablemente, debo reconocer que entran por ese lado y no por la fe religiosa, que también es muy, muy posible. Digamos, alguien puede escribir una obra donde la fe entra por otro lado, pero como yo estoy, como decía antes, mirando el mundo desde otro lugar, desde el lugar donde alguien se siente incómodo en el lugar que se le asignó y no sabe cómo romper para salir de ahí. Y ese romper para salir de ahí puede ser romper con una familia que te agobia, o puede ser romper con un grupo de pertenencia que te agobia, o puede ser romper con una religión que te agobia y con la que no te sentís más cómodo y además sentís que no crees, sino que se te está impuesta por las circunstancias, por la educación, etc. Entonces, en mi caso entra por ese lado, ¿no? Como, por ejemplo, en Catedrales, donde la historia trabaja mucho sobre romper el absoluto de las instituciones, y las dos instituciones que trata de romper en el mejor sentido, ¿no? Romper para tener una vida mejor si estás teniendo una vida no buena dentro de ellas, es la familia y la religión, ¿no? Que son dos grandes instituciones sobre las que se monta todo, digamos, la vida de nosotros, sobre todo en Occidente, ¿no? En tu caso, perdón, antes de seguir con Ana, en tu caso, Claudia, también vos has contado bueno, que fuiste criada en la religión católica, no sé con qué nivel de presencia familiar. Ese también, ese recuerdo o esa reminiscencia de cómo era la infancia o la adolescencia en esos espacios, ¿está vinculado con tu hacer como escritora en este tema? Bueno, yo sin duda, bueno, yo vengo de una familia católica, por ejemplo, mi bisabuela iba a misa todos los días, mi abuela iba varios días de la semana y mi mamá iba solo los fines de semana, pero digamos, es una familia católica, pero también una familia con la cabeza bastante abierta, ¿no? Entonces se daba como la posibilidad de discutir algunas cosas. En el colegio secundario fui a un colegio de monjas, y también fui a un colegio de monjas porque quedaba cerca de mi casa, pero mi papá, que tenía ideas un poco comunistas, por llamarlo de alguna manera, tampoco es que le encantaba el colegio de monjas, pero quedaba cerca de mi casa. Entonces siempre mi vida tenía una contradicción dentro de esa formación, ¿no? O sea, tenía la rama de mi mamá, que era católica, pero con la cabeza bastante abierta, y la de mi papá, que decía, bueno, si tiene que ir al colegio de monjas, que vaya, pero tampoco que le entusiasmaba. Entonces yo tenía la posibilidad de mirar todo eso con un ojo crítico. Quizás a veces el que es formado en una religión católica de una familia muy estricta, el ojo crítico no lo puede usar, pero el problema que yo tuve con la religión creo que tiene que ver con lo obsesiva que soy yo y con lo comprometida con una causa. O sea, si yo soy católica, ¿no? Entonces, si a mí me dijeron, vos sos católica, vas al colegio de monjas y vas a misa los domingos, yo me lo tomaba al pie de la letra, hasta que rompí con la religión, me lo tomé súper al pie de la letra, más de lo que me hubieran pedido mi familia. Y creo que eso también fue lo que me llevó a romper rápidamente, ¿no? Bien. ¿Vos, Ana, ibas al colegio católico también? No, fui 3 años nada más. No, yo vengo de una familia no estaba bautizada. De hecho, yo estaba muy enfadada con mi mamá porque no me mandaba a catequesis, y me acuerdo los sábados de la mañana en una hamaca sola, pensando que estaban mis amigos en catequesis. Después, cuando me enteré que los domingos se daban besos por el tema de que se daban la paz, era como, ¿what? No, en mi caso la religión tiene varias entradas. Primero como lenguaje, como decía ella, como institución, como inconsciente colectivo. Aunque reneguemos, digamos, no, yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo no creo, el 80% de Occidente el 24 de diciembre celebra de alguna forma el parto de una virgen. Para mí eso es fascinante. Es como entrar ahí, y bueno, uno de mis cuentos es, el disparador fue un epígrafe de la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio, que dice: el ángel me hablaba entre los jazmines, pero no le entendía nada. Y es la Virgen hablando. Entonces, a partir de ahí escribí un cuento donde es la Virgen María hablando durante, esto es un pedazo de spoiler, hablando durante el ascenso, y es la Virgen María en un tono costumbrista, un poco quejándose de los fanáticos, como no entendiendo mucho qué está pasando. Y bueno, y varias amigas me marcaron, ¿y cómo se te ocurrió eso? Porque algo que hay libros desde el testimonio de María, hay uno de un escritor irlandés, no me acuerdo ahora, pero bueno, esto es en un tono un poco humorístico, y digo, ¿cómo activar eso, no? Que tiene 3000 años de historia, todavía funciona. Esto también lo enseño un poco en mis talleres sobre nuevas mitologías feministas, donde está todo por hacerse todavía.
Y a mí me gusta, bueno, en mi primera novela, en realidad estaba más interesada en desarrollar un personaje alienado, una adolescente alienada. Y entonces ahí me creé inspirada en todo el movimiento de las sectas cristiano-ufológicas, que son más anglosajonas. En los 90 hubo una secta en Estados Unidos, por aquí, que se llama Heaven's Gate, que, bueno, hicieron un suicidio colectivo y, bueno, creían, alimentadas por estas investigaciones pseudoarqueológicas que estuvieron de moda en los 70, en la idea de que unos antiguos dioses extraterrestres vinieron a visitarnos en la Tierra. Eh, para mí ese contexto, todo ese lenguaje, qué significaba eso en la vida cotidiana de esta chica, toda la alienación y sobre todo la relectura. A mí me encanta mucho explorar con la ficción el malentendido, porque todos pensamos, ¿no?, esta idea de que el sentido común es el menos común de los sentidos, y toda esta lectura literal de la Biblia, pero en clave de leer a los santos como astronautas, ¿no?, una representación del cielo, que esto me encanta del castellano, pero en inglés tiene heaven y sky, hay diferentes palabras, conceptos para el cielo físico y para el paraíso, en cambio en castellano es lo mismo, y en mi novela, bueno, quería explorar eso. Por eso creo que es un fetiche a nivel lenguaje. Después hay un cuento que va sobre el tema del vudú, que tuve muchísimas dudas, se llama Las Vírgenes Negras, porque una de las protas es una empleada doméstica venezolana, y tenía mucho miedo como de hacer la apropiación cultural, ¿no? Tenía como desde qué lugar escribo, pero a mí me interesaba el vudú, y está en cruce con el arte contemporáneo. O sea, va hacia un camino, el lugar de la víctima está completamente, el eje está completamente movido, y eso, como que la religión en realidad, tengo una intuición o algo, y la religión como ese lenguaje que compartimos me ayuda a investigar, y no necesariamente la religión católica cristiana. Creo que en el caso... te quería decir una cosa, sabes que yo pienso que también esta cosa de ser escritores y estar inventando todo el tiempo historias, nos da una fascinación sobre las religiones, porque las religiones son historias que nos cuentan, ¿no? Alguien puede decir, yo tengo fe, pero de todos modos, como dijo ella, el 24 de diciembre se festeja algo que todo el mundo cree, que es que una mujer virgen tuvo el 80% de la población, dijiste, y si no debe estar por ahí. Y si uno lo saca de contexto y eso no es una religión, alguien te dice, no, ¿qué estás diciendo? Pero como es una religión, es un cuento que se cree. Entonces nosotros, como escritores, creo que también tenemos una fascinación por el poder narrativo de las religiones frente a otras narraciones, ¿no? El poder del relato, justamente, ¿no? Que quizás es el poder del relato que más se ha extendido en el tiempo y que ha cambiado. Otra cosa que me llama la atención de cómo la religión ocupa espacios en las ficciones que escriben ambas, es que ustedes mismos lo nombraron, normalmente están vinculadas con cómo estas ideas afectan a personajes femeninos, no exclusivamente, pero sobre todo a chicas jóvenes, adolescentes, a mujeres que no pueden salir de ese lugar, que en algún punto creo que, si bien siguen siendo ficciones, y no creo que sean leídas como tesis feministas de ningún tipo, sino como ficciones meramente, me parece que el ojo se ha puesto en ese específico lugar. No sé si eran sus intenciones. Bueno, en el caso de que yo cuando me ocupé en catedrales de la religión católica, claramente la religión católica hace una apropiación del cuerpo de la mujer diferente al caso de los hombres. Hay también cuestiones de los hombres, como es el celibato y otras cuestiones, pero que tienen más que ver con quién es alguien dentro de la iglesia. Pero fuera de la iglesia, la religión católica toma muchas decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y no toma tanto sobre el cuerpo de los hombres. Y una cosa que a mí me parece interesante es que cuando uno estudia esto tiene que ver con los hombres que van formando las iglesias, no con la fe. O sea, esto no tiene que ver con lo que dijo Cristo, lo que dice la Biblia, lo que diga, no sé, quien sea el Dios de la religión que sea, sino con los hombres que van haciendo interpretaciones y van poniendo normas y que además van cambiando, ¿no? Porque el aborto siglos atrás no estaba prohibido, por ejemplo, porque se consideraba que la persona era persona cuando el alma entraba al cuerpo y eso era en el momento de la aparición. Después se les ocurrió que sí estaba prohibido y que se cambió, pero siempre fueron hombres decidiendo todo eso. Entonces, claramente, si los que deciden son hombres, es mucho más fácil decidir sobre el cuerpo de las mujeres que sobre el cuerpo de los hombres, ¿no? Ambas escriben sobre el aborto también, de diferente manera, y bueno, Claudia no solo en la novela, sino en un cuento de un libro anterior, y Ana también en uno de los cuentos, ¿no?, de constelaciones. Y en ambos casos, me parece que es singular la manera en la que quienes atraviesan esa situación son casi siempre chicas muy jóvenes,
influidas en su manera de concebir eso que están haciendo por la mirada religiosa y por la mirada cultural desde afuera, ¿no? Que no impide que lo hagan igual. Sí, pero en mi caso te digo, no es pensar, quiero contar un aborto. No, el trigger es el personaje, es esta, bueno, ahora voy a sonar súper mística, esta experiencia mediúmnica de meterte, de encarnar, ahí, por ahí va en mi caso. Y creo que, bueno, me encantan las adolescentes. Primero, yo soy una escritora emergente, soy muy rookie, y con las adolescentes tengo una fascinación porque son como una crisálida, esta cosa que se está transformando. Y creo que del género me ha quedado como de la ciencia ficción esta idea de mirar el mundo en una perspectiva un poco alienada, alienígena, ¿no? Esa como desnaturalizar, y decía como con la religión, es como un lenguaje inconsciente y desnaturalizar. En el caso de La Puerta del Cielo, el protagonista está embarazada, pero no tiene un concepto de maternidad como el que nosotros compartimos, porque ha crecido en una especie de búnker donde está esperando el fin del mundo, y está todo cambiado, el lenguaje que ella usa está cambiado, la idea del perdón es completamente diferente al perdón católico. Bueno, me parece que no es pensar, no sé, en la violencia de la mujer así como una fórmula, sino es algo a lo que, bueno, te van llevando tus lecturas, tu intuición y lo que necesita el personaje. Y en este caso tenía ganas de desnaturalizar la idea de la maternidad en ese relato. Y por ahí entran, bueno, todo este tipo de violencias que no están, la protagonista no las entiende como violencia. En el fondo, el lector se lo pasa peor que la protagonista. Lo padece el lector. Sí, sí, eso sé que soy un poco sádica. Ahora estoy tratando otras cosas. Hablando de eso, No de límites. Lo que está contando Ana me da pie para preguntarles a las dos algo. Bueno, contabas, Ana, de este momento como medium que tenés con los personajes y cómo, cómo surge la idea o cómo es el germen de cada relato, a partir de que surge la necesidad de escribirlo. Quería preguntarles a las dos también eso, como ciertos procedimientos de escritura, pero sobre todo el momento en el que surgen. Hay escritores y escritoras que hablan de una imagen o de un diálogo o de un tema del que quieren hablar. ¿Cuáles son los casos en la escritura de ustedes que suelen ser los orígenes, el principio? En mi caso siempre son imágenes. Me aparece una imagen y una imagen que, digamos, aparece un poco como con la categoría de los sueños, ¿no? Que vos no sabés bien por qué soñaste con algo y soñaste y podés empezar a tirar de la cuerda y pensar, bueno, soñé porque me crucé con esta persona o porque me dijo tal cosa o porque justo leí tal otra cosa, pero no sabes muy bien por qué todo eso se mezcló y apareció esa imagen en un sueño. Bueno, y en el germen de lo creativo a mí me pasa lo mismo. Hay una imagen que se me instala y yo la dejo que se instale y dejo que me acompañe y que empiecen los personajes a lo mejor a mostrar cuál es el conflicto, yo a tratar de entender esa primera escena y recién después me pongo a pensar un poco hacia dónde podría ir y qué podría pasar en esa historia, pero el germen es ese. Y trato también de no saber exactamente de dónde viene cada cosa, sino ya es algo propio que me tiene que como ir contando a medida que yo voy ovillando qué hay ahí adentro, ¿no? Para mí también no hay un tema, siempre hay una intuición. Con La Puerta del Cielo sabía que quería escribir un personaje, como encarnar un personaje, un adolescente, y un día estaba en un mercado de segunda mano en Barcelona, en Encants, y vi un libro, siempre cuento esta anécdota, y vi un libro que se llama Los extraterrestres en la Biblia, es un libro de estos de segunda mano, mal escrito, pésimo, pero dije, esto es el contexto para la vida de esta chica, y ahí empecé a hilar y dije, esta religión, esta secta, va a ser el lenguaje, el hábitat, va a ser lo que va a mover, y bueno, pero primero estaba la intuición acerca del adolescente. Con mi nueva novela ha sido una nota al pie en un ensayo, en un travel log que estaba leyendo antes de viajar, aquí como un libro de viajes, hay una nota al pie sobre una anécdota de una escritora, artista surrealista que me fascinó, y dije, de esto se tiene que hacer una peli, como no se va a hacer la peli, estoy escribiendo la novela, hay un hueco en la historia, bueno, es súper, no puedo contar mucho, y después tengo cuentos que han sido anécdotas que me han contado mis amigas y que me he quedado carburando, tengo un poema que se llama Introducción,
introducción al conocimiento a través de la observación de bebés, y fue que una amiga hizo un seminario que iba de eso, una amiga que es psicóloga, también cordobesa, me contó que había hecho un seminario, se dedicaba a observar niños, bebés, y tomaba nota, y eso, ¿me entienden? Contar esto quizás, bueno, no sé, las amigas cercanas reconocen las anécdotas, por eso hay un momento como de esponja, muy intuitiva, y eso después lo alimento con la lectura, pero el primer momento es muy intuitivo, es acá hay una historia, y en general es anécdotas que me cuentan amigas o una nota al pie de un libro, no es un libro que estoy leyendo sobre ese tema. Y primero está así, eso que dice Claudia, que es como, uy, acá hay una historia, no sé, supongo que a los periodistas les debe pasar lo mismo cuando escriben crónica, ¿no? Como, acá hay una buena historia. Y después que yo me considero, de momento, a ver, si bien toda escritora es autobiográfica, ¿no? Como que todo está alimentado por el humor, por tus neurosis, en cada personaje hay algo tuyo. Yo me considero sobre todo una escritora de la imaginación. Hay un goce ahí para mí de explorar. Y cuando me preguntan, pero si has escrito sobre la maternidad, vos sos madre, no. A un escritor seguro que no se lo pregunta. Sí, sí, creo que ahí también hay una discusión, ¿no? En torno al testimonio, esta necesidad de poner nuestra voz en primera persona, pero también de reclamar. La validación de la experiencia para poder escribir de Sí, determinados temas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y tampoco soy un artista de ascendencia cordobés, de ascendencia, hay un personaje mío que se llama Juan Braverman, que es un escritor de ascendencia judía que vive súper bien en Berlín. Tampoco soy esa persona, o sea, ni he pasado por esa experiencia, y nadie me lo pregunta, pero sí me preguntan si he sido madre, si he sufrido ataques sexuales, eh, perdón, me he ido por las ramas. No, pero bueno, algo que nombraste que me parece que ahora que nos acercamos al final de la charla, está bueno desarrollar, es que nombraste la palabra goce, el goce de la escritura, que me parece que más allá de los temas que normalmente uno habla, que es bueno, la página en blanco, bueno, o esta temática de hace muchos años del dolor del escritor, la dificultad, bueno, ha habido a lo largo de los tiempos algunos como lugares comunes, ¿no? Para ubicar a la profesión, y me gustó esta idea de cómo se vive el goce de la escritura, que estoy segura de que tiene que ser una parte fundamental para personas como ustedes que se están dedicando hace ya un tiempo a eso. Me gustaría preguntarles eso, ¿cómo describirían o cómo experimentan ustedes? ¿Qué es lo único que es importante experimentar para escribir, quizás? El goce. Bueno, para mí la escritura por lo pronto es irremediable. Yo le pondría más esa palabra que la de goce, en el sentido de que yo creo que escribo desde que soy lectoescritora. Eso no quiere decir que lo hiciera bien, pero quiero decir, esa necesidad de la palabra escrita, yo la siento casi como ontológica, como que a veces no te alcanza la palabra dicha y había una necesidad de escribir, ¿no? Y entonces hay una cuestión con la escritura que es casi corporal, por decirlo de alguna manera, ¿no? La necesidad de escribir. Ahora, después, en el trabajo literario, que es escribir una novela, o en mi caso escribir un guión, una obra de teatro, hay momentos en que uno pasa por momentos de muchísimo dolor y también hay momentos de goce, pero no es siempre el goce, ni es siempre el dolor, ni siempre las ganas, ni siempre las no ganas. Digamos que uno, imagínate, una novela te puede llevar 2 años y uno va a pasar, o más o menos, pero quiero decir, uno va pasando por muchas instancias. Que hay momentos de goce en la escritura, sí, sin duda, cuando solucionás algo, ¿no? Cuando decís, esto es justo lo que quería transmitir. Y para mí algo que tiene que ver mucho con el goce, mirá, te voy a decir algo que parece al revés de lo que suelo escuchar, y es en el momento que... Sí. No, perdón, se había cortado te escuchamos perfecto, se había cortado un segundito, pero ahora está bien. Hay un momento que es cuando yo con la novela estoy todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Si yo estoy escribiendo una novela, la tengo todo el tiempo en la cabeza y me ocupa la cabeza, y voy a cenar con gente y hablo, pero la novela está en la cabeza, y me acuesto en la cama, pero la novela está en la cabeza. Pero es tiempo y tiempo y tiempo que tengo ahí ocupado, y en el momento que la termino es como ay, me saqué, me voy a quedar liberada un poquito de todo esto que tenía en la cabeza. Y yo te juro que eso es un goce, porque a veces se habla de la angustia de que terminaste y te separás de los personajes y que entonces ya no están... No, a mí me produce un goce poderme sacar todos esos mundos revesados de adentro de la cabeza y poder relajar un poquito la cabeza, que también eso tiene un goce. Y en el caso de los guiones, que es lo que estuve escribiendo el último tiempo, el guión es un trabajo más profesional, ¿no? Que lo escribís con otros, a veces como me pasó a mí con Marcelo Piñeiro y demás,
pero es un trabajo de mucho encastre de piezas, ¿no? Más que en la literatura que yo escribo, que de todos modos tiene encastre de piezas. Pero en el guión hay un momento en el que todas las piezas que fuiste poniendo tienen que hacer tuk, 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 tuk. Y ese momento en el que todo encastra también me resulta igual que con la novela, que digo, ay, ya está. La venís remando y vos decís, ¿encastrará esto? Y cuando encastra es como, ay, qué goce. Bueno, en mi caso, bueno, Claudia tiene una trayectoria amplísima y también, ¿no? Como mucho más profesional. Yo me considero una escritora emergente, empezó a dedicarle gradualmente más tiempo, ahora por suerte con cierto reconocimiento también material, y todavía lo vivo como un goce, ese momento eureka, tengo esta historia, y esto, ay, no me acuerdo dónde lo leí, una amiga me lo comentó, pero es un poco como volver con el amante, como que está ahí, querés volver. Yo ahora estoy justo en el medio de mi tercera mudanza internacional, muchas gestiones, pero me hace muy feliz saber que esa historia está ahí. Y hay, bueno, otra metáfora que le robo a una amiga, es que a veces escribir, yo creo que sí, porque escribir me hace ser menos neurótica, porque si no es como esa tele con el ruido blanco en la nuca y que se apaga, la aplacas un poco, pero todo, o sea, el 90% es trabajo y disciplina. No hay fórmulas, no hay inspiración. El goce en mi caso viene, pero supongo que porque a mí escribir me divierte mucho, o sea, ahí como estoy como dándole vueltas a una idea, sobre todo con los cuentos, a una idea que, no sé, me mueve la picardía o cosas que no puedo realizar en mi vida o que no se las puedo contar a alguien, no sé, una anécdota, lo de la anécdota de la Virgen. O sea, salió así y me reí mucho cuando lo escribía. Y a veces también cuando escribo los cuentos, en general todo el mundo me dice que no son de terror, pero dan mal rollo. Y era como, pero no los escribí como torturada, tratando, los escribí riéndome, pensando en qué podía provocar eso en el otro. O sea, hay un lado ahí un poco como de niña pícara todavía en mí, que me mueve. No sé qué pasará en unos años, seguro que con la próxima novela me amargo. Algo que no comentamos, que algo que me parece interesante nombrarlo antes de que cerremos, es que si bien Claudia y Ana fueron las escritoras argentinas premiadas en la semana de Gijón, no se conocían ustedes, no habían hablado. Este viene a ser como el primer diálogo en el que se cruzan. Bueno, Nosotros en realidad nos sorprendimos porque había 4 finalistas mujeres argentinas en Gijón. Entonces nosotros cuando aparecieron los nombres, vos mirás los nombres, y yo nunca la había escuchado a Ana, pero las otras compañeras tampoco, probablemente porque ella había estado en Córdoba hasta cierta edad y después se fue a España y quizás, viste que en Buenos Aires, lo que no pasa por Buenos Aires, te lo perdiste, porque somos así de cerrados a veces, ¿no? Entonces a lo mejor la tendríamos que haber leído y no la habíamos leído, pero ninguna de las 3 sabía de ella. Entonces cuando nos dicen, pero hay una Silvina Frieda de Página, cuando nos empezó a hacer los reportajes, dijo, chicas, hay una 4ª argentina. Entonces era como, la 4ª argentina, ¿quién es la 4ª argentina? Entonces inmediatamente una de las chicas armó un grupo de WhatsApp que la metimos a ella, pobrecita, con un uso horario diferente, que le debían entrar los WhatsApps a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, porque nosotros con el tema del premio, pero la incorporamos rápidamente, incluso los brindis que hicimos, ella a la distancia. Y sí. Llegaron a brindar, está bien. Sí, de hecho creo que había una 5ª y me dio mucha gracia cuando se hizo el anuncio, cuando las agencias reprodujeron la noticia, yo era la otra argentina. De hecho creo que lo iba a usar de seudónimo para algún... Y todos me preguntan, ¿qué preferís, ser la otra argentina o ser una cordobesa? Claro. No, bueno, ya Claudia yo a Claudia, bueno, obviamente que me sonaba de hace un montón, para mí fue una sorpresa, primero porque pensé que al premio se le iban a dar una novela, fue también una sorpresa, lamentablemente por problemas personales no pude asistir, y me hubiera encantado porque Gijón, bueno, el norte, Asturias me encanta, el norte de España es maravilloso, pero bueno, no, por eso, bueno, nos estamos cruzando aquí, al fin. Al fin, bueno, esperemos que en algún momento puedan cruzarse personalmente o nos podamos encontrar personalmente todas y particularmente ustedes, que bueno, con distintas trayectorias y desde lugares distintos, Claudia desde Buenos Aires y Ana
en Texas por ahora, después veremos dónde se depara el destino. Siguen escribiendo novelas y cuentos, bueno, esperemos también poder tener una edición. ¿Va a haber una edición argentina, Ana? Sí, de Constelaciones Constelaciones Familiares. sale, de hecho estaba por colar la cuña publicitaria. Sí, sale en septiembre a octubre por una editorial 17 Grises, que coordina Maxi Crespi, y bueno, estamos trabajando en esa edición. Sí, sí. Bueno. Perfecto. Y Claudia, vos, bueno, ya este año lanzaste novela, lanzaste serie de televisión, libro de dramaturgia, de obras de teatro. ¿Tenés algún proyecto en lo que queda del año o para el año que viene? No, se supone que escribiremos, si tenemos suerte y todo va bien, escribiremos la segunda parte de la serie El Reino que se estrenó en Netflix y que todavía no está confirmado, pero que es algo posible. Yo empecé a escribir otra novela, porque yo digo eso de sacarme de la cabeza, pero yo dije, antes que me agarre la segunda temporada de nada, yo necesito ya tener en la cabeza esta novela que estoy craneando, porque si no, no me voy a poder meter. Entonces, tengo algo ahí que me está perturbando en la cabeza y que ya tengo escrita como 70 páginas, no es que no escribí, porque como dice Ana, y eso es algo que siempre me gusta transmitir, esto es trabajo constante, no es que uno dice, se me ocurrió esto y bueno, salió la novela, sino que es escribir, 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 escribir. Así que bueno, ahí va la novela, seguramente esa otra temporada, a lo mejor del Reino, y cosas que van apareciendo, ¿no? Porque siempre aparece una nota que te piden para algún lado, un cuento para una antología. Después una cosa que me pasa a mí que me encanta es que mis libros no se fueron traduciendo al mismo tiempo en distintos lugares. Entonces, suponete, ahora hay una edición inglesa de Elena Sabe, que es mi segunda novela, pero todo el tiempo me llegan cosas de Elena Knows, que para mí era una novela que ya había quedado muchos años atrás, pero que revive porque hay una edición inglesa. Entonces, ¿Perdón, es Charco Press? Sí, la de Chaco, Sí, sí. La vi, es una editorial Qué linda. independiente, muy de calidad, sí, sí. Estoy muy contenta con eso. Y entonces, bueno, revive una novela que ya es como no la estabas transitando nuevamente y dices, ay, qué bueno esto, ¿no? Sí, las otras vidas de los libros, ¿no? Y también eso, que uno acaba un libro y los procesos de publicación son tan largos, ¿no? Es como, para mí siempre digo como que hablar de estos libros que uno ya acabó, ya cerró en su cabeza, es como quedar a tomar un café con un exnovio con el que acabaste bien, pero viste como ya está. Y como bueno, que el líbido, el deseo ya está en la nueva novela, ¿no? El nuevo libro. y a vos ahora que se publica en Argentina Constelaciones, eso le va a dar una nueva vida. No, pero estoy reintrigada por el feedback de la prensa, ¿no? Joder, que yo, bueno, me fui a Argentina con 28 años, pero me fui súper formada. Yo me considero una escritora argentina, aunque tenga toda esta mezcla de palabras, que eso ya está en Constelaciones, hay un par de cuentos donde hago toda esta mezcla, porque tenía muchos complejos con cómo había cambiado mi lenguaje y eso, y dije, venga, esto tengo que abrazarlo, usarlo, esto es lo que soy. Y claro, y aparte, bueno, Argentina, también vivir en el exterior, o sea, lo sabía cuando estaba ahí, pero no sabía si era chauvinismo, si era el ego argentino, pero vivir fuera me ha hecho ver con perspectiva, o sea, la tradición que tenemos en la Argentina es muy buena y creo que es reconocida, no digo nuestros libros, sino o sea, en general, y muy respetada, y por eso el nivel de conversación sobre la literatura también me encanta, es mucho más exigente. Ahí como confrontación, como que estoy esperando los golpes. Lista para el punch. Chicas, ambas, muchas gracias por el tiempo. A quienes nos están escuchando y viendo, les recomendamos absolutamente que lean no solo los libros de los que hablamos hoy, Catedrales, de Claudio Piñeiro, y Constelaciones Familiares, de Ana Yurba, sino otros libros de las dos que se pueden conseguir, novelas y también cuentos. Y bueno, muchas gracias por el tiempo, por participar en esta charla del Centro Cultural España Córdoba, y esperemos que para una eventual próxima Feria del Libro en Córdoba nos podamos encontrar físicamente para charlar largo y tendido. Muchas gracias. Hola. Gracias, Juli. Gracias a las dos. Hasta la próxima.